Hola, en este video vamos a ver cómo usar la sentencia for para generar los estímulos y comprobar la salida en el test bench que estábamos viendo, que analiza el correcto funcionamiento del decodificador de 3 a 8. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner el decodificador en estado habilitado, o sea que copio la asignación de un 1 a la entrada de habilitación. Ya habíamos visto que no importa repetir el código, dado que hace más clara la interpretación. Ahora voy al for. Luego de la palabra reservada for viene el índice, que no se declara, y luego el rango. En este caso lo voy a usar rango creciente de 0 to 7, loop, y cierro el ciclo del for con end loop. Ahora, el contenido del ciclo del for será parecido a lo que habíamos visto antes. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es asignar un valor a las líneas de direcciones del decodificador, las que se llaman A sub t. En el caso anterior, entonces le asignábamos un valor fijo en cada caso. Ahora tendrá que ser un valor que va a depender del índice del for, o sea, de i. Ahora, esta asignación así directa no la podemos hacer, y es un número entero, mientras que A sub t es un Standard Logic Vector. Para poder hacer la asignación tenemos que transformar esa i en un Standard Logic Vector, y el Standard Logic Vector requiere que le digamos si esa i es unsigned o signed. Entonces vamos a tener que usar una función de conversión que se llama toUnsigned. En este caso vemos cómo es esa función. Esa función pertenece al package numeric standard en la parte de funciones de conversión. La sintaxis es esta: toUnsigned, viene el argumento, que en nuestro caso será la i, y luego el tamaño indicado por un número natural. Entonces, en nuestro caso vamos a poner toUnsigned -unsigned, abrimos paréntesis, y es el argumento, y el número natural separado por coma, en este caso es 3, porque el Standard Logic Vector A sub t tiene 3 bits. Bien, ahora sí podemos convertir a Standard Logic esta unsigned. Ponemos Standard Logic Vector, abrimos paréntesis, toUnsigned, cerramos paréntesis y punto y coma. Pero todavía no está terminado, porque había dicho que esta función pertenece al package numeric standard y no lo estábamos usando. Así que vamos a use. En la biblioteca del IEEE tenemos numeric standard all punto y coma. Bien, así que ahora ya tenemos en el for adaptado los generación de estímulos a nuestras entradas de direcciones. Ahora, luego de eso teníamos que esperar un tiempo a que las señales se propaguen. Así que nuevamente copiamos esa sentencia, wait for 1 nanosegundo. Y a continuación teníamos el assert. Entonces aquí también tendremos que poner el assert, pero antes preguntábamos por un valor determinado, si la salida correspondía al valor ese. Ahora tenemos que hacer un valor que va a depender del índice del for. Entonces recordamos que si son 3 líneas de direcciones, las salidas son 2 al cubo. Entonces en este caso la salida activa será 2 a la i.
Eso sería lo que tendríamos que comparar en el assert. Ahora, no podemos hacer esa comparación directamente porque a la izquierda tenemos un número entero y a la derecha tenemos un Standard Logic Vector. Entonces nuevamente tenemos que hacer una conversión de nuestro Standard Logic Vector a entero. Esta conversión sí la habíamos visto en ejemplos anteriores. Entonces, para usar la función toInteger, primero tenemos que decirle que i sub t es un unsigned. Entonces decimos que es unsigned, entre paréntesis va y sub t, y luego usamos la función toInteger _integer, abrimos paréntesis y lo cerramos, y ahora sí podemos hacer la comparación porque tenemos números enteros de ambos lados. La unsigned necesitaba el package numeric standard, pero ya lo incluimos. Luego del assert, como parte de la misma sentencia, viene report. Entonces vamos a copiarlo. Ahora, fíjense que nosotros teníamos en el report una cadena de caracteres que se llama string en el lenguaje VHDL, que son caracteres ASCII encerrados en comillas dobles. Nosotros teníamos que este report decía no activa la salida 2 con la habilitación en 1. Ahora este 2 deberá ser i, que es la salida direccionada, pero i no es un carácter ASCII. Entonces VHDL para estos casos tiene un atributo, así se llama, que nos permite transformar, digamos, este entero en un carácter ASCII para poderlo imprimir, por ejemplo, para que sea representable. Entonces ese atributo se llama image. Requiere en primer lugar que le digamos y qué es, o sea, porque se puede aplicar a enteros, a coma flotante, a tipos físicos como time que habíamos visto, o a datos enumerados que no hemos visto todavía. Entonces le tenemos que decir el tipo de datos. En este caso entonces se trata de integer. Luego viene el atributo. Los atributos en VHDL tienen una comilla simple y el nombre del atributo, que es image. Y entre paréntesis tenemos el elemento al que se le aplica. Así que nos quedó integer, comilla simple, image y entre paréntesis la i. Ahora todavía no está terminado este report porque tenemos una cadena de caracteres que ya no es una única. En el medio tenemos un atributo, así que tenemos que separarlas en dos cadenas de caracteres. O sea, después de salida dejamos un espacio, ponemos comillas dobles para cerrar esa cadena, y la última cadena tenemos que poner comillas dobles para abrirla, un espacio y lo que nos queda. Pero todavía tampoco está concluido. Ahora tenemos que concatenar estas distintas cadenas de caracteres y el atributo. Entonces eso lo hacemos como habíamos visto cuando concatenábamos vectores. Acá estos vectores son cadenas de caracteres, es el mismo concepto. Se hacía con Apperson. Entonces ponemos Apperson, integer, image y luego de la i otro Apperson para concatenar con la última cadena. Nos falta aún, para terminar el assert, severity, que eso es igual que en el caso anterior, no hay cambios, y entonces nos quedó el for, el ciclo for completo con las modificaciones que hubo que hacer para poderlo usar. Entonces tenemos tres modificaciones. Una es la asignación a las señales de entrada. Tuvimos que usar una función toUnsigned.
La otra tuvimos que usar para la salida una función toInteger, pero además tuvimos que poner la salida como 2 elevado a la i. Y la tercera modificación fue usar el atributo image para poder usar el índice del for como un carácter ASCII imprimible. Bueno, nos quedó entonces el ciclo del for. Ahora, ya que estamos, hemos probado así todas las combinaciones de las entradas para el caso en que esté habilitado el dispositivo. Ahora vamos a hacer para el caso en que esté deshabilitado. Entonces lo copio y cambio lo que corresponda. ENA entonces va a estar en 0. Cuando comparo las salidas las tengo que comparar con 0, porque las salidas del decodificador cuando no está habilitado están en 0. Y en el comentario tengo que poner que ENA está en 0. Lo demás queda igual. Entonces grabo y compilo nuevamente. Bueno, fue exitoso. Entonces voy a simular. Simulate, Start Simulation. En esta ventana, Work, Deco, el Test Bench. Y espero un poco que se estabilicen las ventanas. Cierro el Test Bench. Dejo la ventana de Wave. Si no la tuviera, la abro. La ventana Object. Y la ventana que se abrió de simulación, que es la de estructura jerárquica. Vamos a DUT. Entonces vemos que cambió automáticamente Object, ya que están sincronizadas estas dos ventanas. Ahora tenemos los ports y una señal que pertenecen a nuestra descripción, no al Test Bench. Entonces elegimos cuáles vamos a ver. Primero quiero ver la habilitación, luego la entrada de líneas de direcciones y la salida. Luego vamos a verlas en forma comprimida, los nombres, archivo. Bueno, y ahora vamos a arrancar la simulación. Vamos a Simulate, Run All. Una vez que estoy en la ventana de simulación, voy a la lupa azul para ver el ciclo completo de simulación. Fíjense que, si recuerdan, en 7 nanosegundos, que es 7000 pico, habíamos terminado la simulación que habíamos hecho antes. Entonces, a partir de allí, estas dos partes corresponden a los que hicimos con el ciclo del for. Entonces, el for que viene en forma creciente con la habilitación en 1, luego la habilitación en 0 y en forma decreciente. Una forma de controlar si están bien las salidas, aparte de ir por supuesto a la ventana transcript que directamente nos dice verificación exitosa, ya sabemos que está bien, pero si quisiéramos ver las señales nos conviene cambiar la raíz. Entonces vamos a Radix y le pongo Unsigned. Entonces ahí digo, bueno, estoy seleccionando la salida 3, estoy seleccionando la salida 1 y también lo voy a hacer con las salidas. En este caso, lo que estoy viendo, como las salidas las había generado con 2 a la i, entonces son las potencias de 2. Así que para controlar si está bien direccionada, me fijo en las potencias de 2. Empiezo por las de los for, que son los nuevos que hicimos. Entonces vemos que evidentemente tenemos 1, 2, 4, 8, son 16, 32, 64 y 128. Son los números 2 a la n en forma consecutiva. Y luego, cuando está inhabilitado, tenemos siempre 0. Una cosa interesante de comentar, por eso dejé como había hecho antes el Test Bench, es, por un lado, para hacer el for tuvimos que hacer 3 tipos de adaptaciones. Y por otro lado, vean la salida. Hay una diferencia. Cuando uno usa el ciclo del for,
necesariamente vamos a tener un rango que sea en forma o creciente o decreciente. Y además yo le puse que está siempre habilitado y después otro rango siempre inhabilitado. Mientras que cuando yo lo hago a mano, caso por caso, puedo habilitar, deshabilitar en cualquier momento y cambiar el orden en que voy a seleccionar una salida. En este ejemplo muy sencillo no es necesario hacer esto, pero en algunos ejemplos es importante no tener los números en forma secuencial, o por lo menos tener eso, pero además tener en forma aleatoria, porque los resultados pueden ser distintos si no están en orden. En cambio, con el ciclo for lo vamos a generar en orden, a menos que veamos de usar alguna función que genere en forma aleatoria las salidas. Va a ser complicado porque también después cuando controlemos el valor de la salida tenemos que hacerlo en función del número aleatorio generado. O sea, es complicado hacerlo de esa manera. Entonces recordemos que este programa, el TestBench, se va a ejecutar una sola vez, no es un fin en sí mismo, es algo intermediario. Entonces no importa a veces si el código es largo, por usarlo como lo había usado al principio, pegando siempre la misma estructura muchas veces, porque también nos da más flexibilidad en la prueba. Entonces a veces es importante probarlas de manera aleatoria, a veces también es importante probar los casos extremos y los cambios, si cambian todos los bits simultáneamente o cambian de a uno. Entonces no pierdan la idea también de hacerlo como en la primera parte, o por lo menos intercalar algunos casos como en la primera parte y completar con el ciclo de for para tener todos los casos cubiertos en forma ordenada. Bueno, espero que les haya servido y los espero en el próximo video. Gracias.